Bueno, bienvenidos a Reloj Profético en esta edición especial donde abordaremos el tema completo de la estatua de Nabucodonosor, dando el cierre a la secuencia de los programas anteriores en el cual se estuvo analizando por episodio cada una de las partes que componen la estatua. Pero ahora le damos la bienvenida a nuestros hermanos, el hermano Ashley, el hermano Acevedo, que están aquí para llevarnos a esta conclusión donde lo importante que nos debe quedar a todos es el propósito por el cual nos fue dada la palabra, ¿sí? Que lo que está escrito en ella tiene un fundamento, lo mencionábamos en el episodio anterior, en el número anterior, la roca, la piedra angular, y el por qué es tan importante esa piedra, y si será el último imperio el humano y cómo vendrá a ser desmoronado para que entre en funciones, en vigor, el imperio, el gobierno del Mesías. Hermano, damos un pasaje por la historia para empezar con el tiempo de Babilonia y el surgimiento de este imperio. Bueno, Dios de alguna manera ha hablado siempre por medio de las Escrituras para indicarle al hombre, principalmente a su pueblo, lo que va a acontecer. Decía mi hermano por medio de las Escrituras que Dios no hace nada sin avisárselo a los profetas, a sus siervos. Aquí le hago una pausa, porque también esto se ha torcido un poquito. Los profetas, aclaremos cuáles profetas. Los que escribieron lo que está en la palabra de Dios. Okay. Porque hasta ese momento eso es lo que ha estado. Si hay algo nuevo, discúlpeme, no es de la palabra de Dios. Si lo que ya está escrito, a eso es lo que nos debemos referir. Precisamente Jesús siempre ha dicho, el que cree en mí como dice la Escritura. Y él decía, a la ley y al testimonio. ¿Cuál es el espíritu de toda profecía? La inspiración. Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los profetas? Los que estaban hablando de él, anunciando, aunque nunca mencionaron su nombre quizás, pero estaban preparando el camino. Así es. Sí, aclarando ya este punto porque quizás todavía no nos quedaba muy claro y pensamos, hay nuevos profetas Exacto. Que están hablando de parte de Dios, pero él se refiere a los profetas que ya están aquí en la palabra y que a cada uno de ellos en su tiempo les fue revelado un proceso que compone o forma parte del plan de redención para la humanidad. Entonces, una vez ya retomando eso de la estatua de Nabucodonosor, hermano, y el surgimiento de Babilonia. Está Daniel en Babilonia y el personaje que aparece ahí es Nabucodonosor, del cual tiene un sueño y que se le hace imposible recordarlo, pero lo mantiene inquieto. Le pide a los magos de aquel entonces, a los caldeos, que le describan el sueño y que se los explique. Ninguno puede hacerlo porque no era la manera, hasta que Dios mueve a Daniel y a él le revela el sueño y su descripción. Y empieza precisamente con una explicación de que vio el sueño, es una estatua donde tiene 4 elementos, el oro, la plata, el bronce y después el hierro mezclado con barro. Y después nos va a llevar a otra situación donde describe básicamente imperios, vamos a irlos detallando poco a poco, y después que son humanos esos imperios, pero que va a venir otro, que va a derribar a todos aquellos y que va a permanecer por siempre. Entonces, a él lo que le importaba a Nabucodonosor era su momento, porque sí se identificó, o sea, porque le dijo Daniel, esa cabeza eres tú, ¿sí? Eres oro, tienes una autoridad, tienes un poder, pero una cosa es que se identificara con eso y otra que le entendiera, porque inmediatamente empieza a ser una estatua para que la adoren, y es de oro, y después otra, ¿cómo se llama? Experiencia cuando pierde la conciencia y se vuelve un animal.
hasta que reconoce que hay un ser superior, cuando le vuelve la conciencia y le dice que es necesario que todas las naciones del mundo reconozcan que solamente hay un Dios, ¿sí? Y esto de alguna manera nos refleja el sentido, como platicaba mi hermano en los capítulos anteriores, donde ha habido un inicio desde Edén, donde el Luzbel ha querido ser como Dios. Ahora, como él no lo ha logrado y ahora está en un dominio humano, quiere transmitir esa cuestión para en realidad ser la figura humana es lo que aparentemente domina, pero en realidad es él el que quiere dominar o el que domina el mundo, porque decía mismo Jesús, el príncipe de este mundo tiene la potestad de esto, ¿verdad? Pero el proyecto de Dios es que vuelva a él por medio del Mesías, del verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. El hermano mencionaba en capítulos anteriores, hablando de lo que usted está mencionando ahorita, legalidad, hermano, legalidad. El Señor va a recuperar, Señor va a recuperar el derecho de lo que le pertenece, ¿sí? Y hay un tiempo para esto. ¿Qué podríamos tocar con este punto de la palabra legalidad? ¿A qué se refiere? El hecho de que Dios hizo toda la creación en preparación para su hombre. Creó al hombre a su imagen, a su semejanza, y le dio dominio y autoridad sobre toda la creación de Dios. Entonces, sabemos que en el Edén, Adán desobedeció a Dios, y en el proceso perdió su posición con Dios y se encontró bajo un nuevo señorío, el de Satanás, porque hay una ley espiritual que funciona aquí. Tú perteneces a quien obedeces. ¿Sí? Adán tenía libre albedrío para siempre pertenecer a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole. ¿Sí? Nosotros tenemos esa misma oportunidad para vivir hoy en día. Mas él, por menso, sí, la verdad, escogió doblar la rodilla a Satanás, y en ese momento Satanás pasó a ser su amo, su dueño, y el mundo y la tierra, o sea, toda la creación estaba bajo el señorío de Adán. ¿Ok? Entonces, cuando Adán escogió obedecer a Satanás, pasó a ser pertenencia de Satanás con todas sus pertenencias, la tierra y todo su dominio y su autoridad. Entonces, Dios no pudo intervenir luego como quisiéramos a lo mejor, pero Él tuvo que esperar y recuperar todo legalmente. Y Él tuvo que respetar la decisión de su hombre, y su hombre quería ser servidor de Satanás. Y cuando pasó al dominio de Satanás, pasó junto con él la tierra y todo el dominio del hombre. Todo lo que le había sido dado, todo lo que había sido dado, pasa a él y todo eso. Exacto. Lo hermoso, el Evangelio, las buenas nuevas noticias es que ahora el mismo hombre puede tomar la decisión y decir: yo no quiero servir ni obedecer a Satanás. Yo quiero servir, obedecer y pertenecer a Dios. ¿Cómo lo hago? Obedeciendo, poniendo en práctica lo que Dios quiere. Tú perteneces a quien obedeces. Ok, entonces Dios está recuperando legalmente su hombre y su tierra. Okay. Esto que está mencionando no es común escucharlo. Y es un fundamento, ¿sí? Que es vida para quien lo escucha. Exacto. ¿Sí? Está en la palabra, ¿sí? Pero hay algo muy curioso que yo creo que ya todos hemos observado.
a la mayoría no le gusta leer. No va a la palabra o no va a exponerse a ella porque no le gusta invertir tiempo en la lectura. Ok. ¿Sí? Estamos hablando de legalidad. Ok. ¿Sí? ¿Cuándo se consuma la liberación de ese juicio para poder ser ahora libres y pasar de un amo a otro? El hombre tiene que tomar esa determinación, esa decisión. Entonces, él simplemente oyendo de que hay libertad, hay una salida, tú no tienes que seguir viviendo bajo la esclavitud de un tirano, de un amo cruel. ¿Sí? Tú puedes cambiar tu alianza con una simple decisión. Yo quiero servir al Hijo de Dios. Pero es poner en práctica lo que el Hijo enseña. Okay. Ahora, leer... Decía Jesús, Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, exactamente eso. que a vosotros os parece que en ellas haya la vida eterna y es la que habla de mí. Regresamos al punto de Daniel, cuando describe toda esa situación, esa imagen, esa figura, esos imperios que se van sustituyendo uno al otro, muestra el Señor donde el gobierno no humano tan solo, sino controlado por el amo, que es Satanás, va imponiendo a uno u otro dependiendo del momento, de la situación, de tal manera que sigue dominando. Pero precisamente esa visión nos habla al final de una piedra, un fundamento de lo que hablábamos, ¿sí? Y ese fundamento es Jesucristo. Y ahí precisamente avisa de un reino que va a permanecer para siempre. Pero ahora, precisamente hablábamos de legalidad y lo que decía, Adán perdió legalmente, le cedió los derechos. Cuando llega Yeshua o Jesucristo a la culminación de la muerte de un hombre que era la paga, ¿sí? El hombre que peca vivirá, pero el hombre que existió desde un principio no pudo pagarlo con su muerte porque se murió Adán, pero eso no fue suficiente. Ahora este hombre, el postrer Adán, ofrece su vida voluntariamente por el pecador. El que sin pecado vivió va a morir por el pecador. Cuando cumple y es satisfecha legalmente el cumplimiento de las reglas de Dios, la ley, ¿sí? Él adquiere ahora la oportunidad de dominar al mundo, si el mundo desea hacerlo. Cuando les dice al final de Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dicen muchos, ¿y por qué no le quitó en ese momento el poder al Satanás? Espérate, es que toda autoridad me ha sido dada ahorita. Ahora yo ya tengo el derecho, si el hombre viene a mí. Sigue existiendo la opción de seguirle al diablo o seguirme a mí. Exacto. Nada más que. Y cuando vemos la vida de Yeshua en la tierra, ¿sí? Vivía en la tierra, pero jamás estaba sujeto al Señor de la tierra, que es Satanás. ¿Okay? Entonces, fijó una pauta para nosotros. Nosotros sí podemos vivir libres de la influencia de esos 4 reinos, de esos imperios, su legado. ¿Sí? Podemos vivir libres, pero tenemos que vivir de acuerdo con la instrucción, con las reglas que ya Él nos enseña a través de su palabra. Para hacer la transición de la cabeza del imperio de Babilonia al imperio medo-persa, me gustaría que volviera a repetir, hermano, lo que mencionó sobre la obediencia. Tú perteneces a quien obedeces. A eso me refiero. Okay. Sí, entonces yo creo que todos los que nos están observando y siguiendo el reloj profético
Eso es muy importante. Tú perteneces a quien obedeces. Ese es tu amo. Sí. Entonces, vamos al Imperio Medo-Persia. ¿Y qué nos dejó ese legado? ¿Qué fue lo que le dejó a la humanidad ese imperio? Es curioso. Me voy a regresar un poquito porque esa es la pauta. Cuando Dios habla con su pueblo durante siglos, hasta desde que salió de Egipto, Josué, los jueces, Saúl, David, Salomón, hasta ahí era Dios con ese pueblo. Cuando se da cuenta que ese pueblo no cumple los requisitos, les avisa por los profetas qué va a pasar. Va a venir otro y te va a esparcir. Los 10 del norte no entienden y son esparcidos y no regresan, por lo menos en ese sentido. Los judíos, que es el pueblo que resta, les avisa Dios por medio de un profeta, Jeremías, va a venir un pueblo muy feroz y los va a dominar, y les decía, sujétense a él y vivirán. Instrucción. Y no lo hicieron y ahora los obligan y los llevan obligados. Ya estando allá, había otra profecía donde decía que pasados 70 años, si volviera en su corazón a Dios, Dios los volvería. Daniel, al final de su vida, dice, Señor, ya llegaron los 70 años, pero no ha pasado nada, porque el pueblo no se había vuelto a Dios. Pero Dios les dio una oportunidad y viene Ciro, el Medo-Persa. O sea, alguien que ya Dios había establecido que les iba a dar la libertad de escoger, pero el hombre no escoge buscar a Dios. En esa época, ¿sí?, de los Medo-Persas, aparece Esther, iba a acabar, y de todas maneras se siguen quedando. O sea, no tienen cabeza para pensar qué va a pasar. En ese momento pudieron haber desaparecido, y sin embargo subsisten. De alguna manera Dios permite aquello, y nada más regresa un remanente, 50,000 personas, ¿sí? Y cuando regresan, lo primero que motiva a aquellos varones, Esdras y Nehemías, es regresan a la palabra. Vuelvan a la palabra. Y un escritor de eso es, vuélvenos y nos volveremos. Y yo creo que eso es lo que dijo Dios, pero un pequeño grupo. Y entonces, ese tiempo que pudieron haber aprovechado, donde había esa libertad otra vez de escoger, no lo aprovechan. Edifican un templo o reedifican otro templo y piensan, no, ¿cómo vamos a hacer? O sea, el de Salomón fue impresionante y este es bien sencillo. Lloraban. Pero los que habían regresado y que no conocían ese templo decían, qué bueno que ya está algo. Son contradicciones, ¿verdad? Los viejos lloraban por aquello antiguo y los nuevos decían, oye, pues qué bueno que estamos empezando. Pero en lugar de mejorar en ese momento de libertad, no. Y entonces tiene que aparecer lo que sí. Entonces vemos cómo esta influencia de los medo-persas, que no tan solo precisamente empieza a influir sobre el pueblo de Israel. Jerjes, o hasta Jerjes, un rey poderoso, que no tan solo se fijó en la zona donde estaba, sino vio hacia el occidente, ¿sí? Y curiosamente, aunque tenía un ejército muy grandioso, cantidad de hombres, cuando se enfrenta con otro gobierno, otra autoridad, es vencido. Y de alguna manera Dios interviene. O sea, todas estas cosas parece que son ideas del humano, ¿sí? Pero es Dios el que está tras bambalinas, guiando esos gobiernos, esas autoridades, esos imperios, esos generales, para hacer su voluntad, su plan que se vaya cumpliendo. Es interesante estar escuchando historia que se levanta como un testigo fiel de lo que el Señor anunció en su palabra, y que a veces no la tomamos mucho en cuenta, ¿sí? La pasamos como por alto, pero ahí está el testigo fiel que menciona la palabra cumpliendo lo que ya fue anunciado. Para hacer la transición de este segundo imperio al imperio de Grecia, mencionó también algo importante, hermana. El pueblo, cuando fue reunido, después de
de venir de Babilonia para retornar, unos lloraron y otros anhelaban lo antiguo. Esa condición estará presente hoy en el pueblo de Dios, esa misma condición estará presente hoy en el pueblo de Dios, al momento de que el Señor nos llame a caminar, ¿sí? Y lloren porque vean el camino que muestra o se siga anhelando lo antiguo, lo pasado. Es importante, casi el hombre siempre tiende a acordarse del pasado. Cuando salieron de Egipto, lloraban por su situación de esclavos, pero decían, ahí teníamos ollas de caldo, los melones, las cebollas, pero no te acuerdas que eras esclavo. Eso es lo que anhelaban. Salieron físicamente, pero su espíritu estaba allá. Y por causa de eso, murieron. Porque aquí vienen alguna vez que dicen que lo pasado fue mejor. En algún momento eso fue bueno, pero ya no estamos en ese momento. Entonces, Dios, precisamente cuando saca a su pueblo, lo saca a la libertad, lo saca a otro. Acordamos que esta palabra de iglesia, que se ocupa con una falta de información, porque pensamos que es el edificio, es un lugar, una ¿verdad? asociación. Sí, es la gente, los llamados a salir de donde estabas a otro lugar, ¿sí? No necesariamente es que te salgas de Cancún y te vayas a, no sé, a México o al norte, no. Es más bien de tu estado, de tu situación de esclavitud a la libertad. Y esa transición a veces no es tan fácil de hacer. Entonces, creo que también hablando de llorar, ¿sí? Y dejar algo atrás y anhelarlo y todo. Creo que cabe mencionar que en algún momento, yo no puedo decir en qué año, en qué punto, quizás tú, pero en algún momento se tradujo la Torá del hebreo al griego, lo que llamamos la Septuaginta. La Septuaginta, okay. La tradición dice que cuando terminaron, y fue traducido por los mismos judíos, ¿ok? Sí. Sí, la traducción dice que cuando terminaron la obra de traducir la Torá del hebreo al griego, lloraron como un luto por un muerto, porque ellos sabían que la Septuaginta nunca iba a ser igual al hebreo, ¿ok? Entonces, lo interesante es el mover del Espíritu en nuestro tiempo, un regreso al hebreo, o lo que comúnmente se nombra raíces hebreas. No es un regreso al judaísmo. ¿Okay? Yo no tengo ningún deseo para convertirme en judío o practicar el judaísmo. Como una ciudadanía. Como una ciudadanía. Como una religión. O sea, yo tengo tantas ganas de practicar el judaísmo como practicar el catolicismo. No tengo ningún interés. Lo que quiero es la palabra de Dios y practicar la Torá. ¿Sí? Entonces estamos viviendo un regreso de lo que empezó en hebreo, después se tradujo al griego. Dios está trayendo otra vez al hebreo. Y no es el idioma, es una mentalidad. Es llegar al origen, al punto donde inició todo. Exacto. ¿Sí? Y desde ahí hacia adelante se distorsionó. Sí, pero en este tiempo, no sé exactamente, de Babilonia, sí sucedió en Babilonia que tradujeron
la Torah del hebreo al griego, ¿sí? Pero hubo lamento, hubo lágrimas y perdió todo. Su esencia. Perdió su esencia. O sea, como todos sabemos, hablando dos idiomas, es que se perdió en la traducción. Ajá, exactamente. Ya entendí un lenguaje, no, más bien un mensaje completamente diferente de cómo fue dado por la traducción. Nunca se lleva todo el sentido de un idioma, de una frase en un idioma a otro. Raramente, o sea, de vez en cuando, pero se pierde en la traducción. Y hubo gran pérdida en la traducción del hebreo al griego. Ahora Dios nos está conduciendo a un regreso al hebreo. Entonces, la indicación del Señor es volver a la senda antigua, ¿sí? Y preguntar por ella. Exacto. Y andar por ella. Y andar por ella. ¿Sí? Porque no nos podemos nada más quedar parados, tenemos que caminar. Exacto. ¿Sí? Viene la situación. Fue más o menos unos 200 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y es curioso, o sea, parece que a alguien se le ocurrió y fue una idea fantástica. No. Estamos viendo el imperio griego, ¿sí? Que dominó al medo-persa y no tanto por el ejército, sino por una habilidad diferente, organización. Y imponía ahora su situación. Cuando muere Alejandro Magno, que el objetivo era ser un imperio, un dios, una filosofía y un gobernante, y no lo pudo hacer de esa manera, lo divide en 4. Muchos de ellos no siguen su ejemplo, pero curiosamente uno de sus generales, Ptolomeo en Egipto, ¿sí? Ahí viene precisamente la astucia. Sí. Empieza a tener una biblioteca grandísima y traduce muchos libros al griego, ¿sí? Y precisamente alguien le dice que tienes que tener ese libro, la Torah. Lo podía haber tenido en el idioma original. No, lo traduce y manda a traer rabinos para que lo hagan. Y en aquel entonces, como dice mi hermano, cuando terminaron de escribirlo, lloraron porque decían, estamos perdiendo algo. Y efectivamente, curiosamente, eso es lo que empieza a mover al mundo con otra esencia. O sea, el mensaje filosófico que se introduce ahí en otro pensamiento empieza a fluir y después precisamente los romanos lo empiezan a utilizar en su tiempo y los mismos judíos, porque los judíos reciben, eso era lo que se usaba comúnmente, porque los rollos que venían en hebreo o en arameo no eran tan fáciles de conseguir, no era una cuestión sencilla y conseguimos una escritura fácilmente, pero en aquel entonces, ¿no? Entonces, esa traducción empezó a infundir de tal manera que ya después en el Imperio Romano las traducciones de la Septuaginta era la que más circulaba en el imperio, pero ya no tenía la esencia original y precisamente por eso mismo después cuando los primeros discípulos del Señor Jesucristo van y hacen su parte de ir a predicar el Evangelio, el mensaje que tenían, no es tan fácil de comprender. Inicialmente los gentiles, vamos a pensar, aceptaron al Mesías de los judíos y se convirtieron a un judaísmo de ese momento con una palabra limpia. Pero posteriormente empieza otra vez la influencia griega, ¿sí? La influencia griega a cambiar los pensamientos. Y los romanos simplemente lo que permitieron es, este pensamiento síguelo manteniendo aquí, auméntalo, y precisamente después el cristianismo se separa del judaísmo y son dos entes diferentes. Ahí es a donde quería llegar, hermano. Tocó el punto del cristianismo y la separación. Y justo cuando hablaba de pensamiento. Ese pensamiento dividido, hermano Ashley, ¿qué ha traído al pueblo de Dios? División y salvación. División y salvación. Las ¿Sí? dos cosas. ¿Sí? Ha traído división y ha traído salvación. ¿División para quién y salvación para quién? Para el mismo pueblo de Dios, pero a través de todo el Señor está cumpliendo su propósito. Y ese propósito es la salvación del mundo. Ahora, la salvación del mundo no quiere decir que cada alma va a ser salva.
O sea, algunos hombres no van a querer vivir con Dios. Bueno, Dios tiene un lugar preparado para ellos, ¿sí? Pero Dios quiere, como empezamos en el programa anterior, Dios no tiene placer en el muerto de los impíos, ¿ok? Entonces, Él quiere salvar todos los que quieren y están bienvenidos, ¿ok? Entonces, pero Dios cumple sus propósitos y vemos, vamos a decir, estaríamos tú y yo aquí hoy si no hubiera sido traducido la Biblia al griego. No estaríamos aquí. Entonces, resultó había un propósito en nuestra salvación, pero no nos conformamos, ni nos acomodamos aquí en este lugar. Sabemos que lo que mencionaste de preguntar por la senda antigua y caminar por ella. Entonces, ya hemos encontrado la senda antigua, estamos caminando para llegar a la tierra prometida. A la tierra prometida, a la plenitud de la promesa. De la promesa. Exacto. Y entonces aquí viene precisamente esta transición a la cuarta imagen. Empieza precisamente, es curioso, 2 piernas, una división, ¿verdad? Y después muchas personas dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, originalmente la iglesia cristiana porque así se denominaba, era perseguida. O sea, los creyentes en Jesús o en Jesucristo o en Yeshua eran perseguidos. Pero posteriormente, a partir del año 325, donde aquel hombre llamado Constantino logra unificar la religión con el Estado, porque precisamente no podía vencerlos, los mataba y se multiplicaban. Y hay un dicho por en el mundo, no puedes con tus enemigos, únete a ellos. Permite la libertad religiosa, pero, momento, el cristianismo ya no es cristianismo, es catolicismo. Aparece la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y aparentemente es completamente, el catolicismo habla precisamente de universo, el mundo de aquel entonces. Bueno, pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Se divide en Occidente y Oriente. Ahí están las 2 piernas, ¿sí? Y después esos mensajes, esa situación que supuestamente tenía congruencia, que estaba unida, empieza a separarse, porque empiezan a haber divisiones de las mismas iglesias. La occidental empieza a aparecer como ortodoxos, coptos, egipcios, maraonitas. O sea, empieza a haber subdivisiones, entonces los dedos aparecen ahí, aparte de los imperios en los que se va dividiendo el... Ahí también surge también o cobra importancia el imperio turco otomano, hermano. Claramente. ¿Por qué? Porque precisamente hay otras naciones que no adquieren el cristianismo, ese cristianismo, y están en lucha constante, ¿sí? Y ya el cristianismo ya no es por religión, se vuelve un imperio, es un imperio contra otro imperio, ¿sí? Y la cuestión es ahora, a veces se critica mucho a los musulmanes de que su norma es te conviertes o te mueres. Pues también los cristianos hicieron lo mismo. ¿Con la Inquisición? A partir de las guerras de las cruzadas. Llegaron los jesuitas y a los indígenas es muy fácil, o te conviertes o te matamos. No, pues yo me convierto. En algunos lugares no era así, porque sí tenían, vamos a decir, el ejército y el poderío, pero en otros lugares no. Y precisamente ahí es donde viene el imperio. No tan solo es el turco otomano, sino muchos otros imperios que se le fueron oponiendo, ¿sí? Y que salieron del mismo origen. Curiosamente, es una pelea a veces entre hermanos. Los árabes, ¿sí? Tenemos que ir hasta atrás, era descendiente de Abraham, Ismael, y vienen hasta acá. Y
Mahoma, ¿sí? Que aparece en el año 600, era una persona que fue influenciado por los judíos, pero que tuvo otra revelación, ¿sí? Y que trató de convencer a los judíos y aquellos no, pero ahora era la guerra santa, el yihad que le dicen hoy. O te conviertes o te mueres. Y hay un movimiento que se llama los yihadistas. Exactamente, todavía existe. Entonces, en aquel entonces, precisamente esos árabes que empezaron allá en Arabia Saudita, empiezan a dominar al mundo y chocan contra el cristianismo. Y ese cristianismo también choca contra ellos. Y es una lucha. Y en esa lucha están muchos creyentes que ya no creen en lo que decían las Escrituras. Ahora nada más es lo que diga el Papa o los líderes o los concilios, ¿sí? Donde ellos establecen, aparte de la Escritura, lo que diga el Papa, lo que digan los concilios, y se vuelve una religión sencilla. Voy cierta fecha, hago ciertos ritos y ya la hice. La filosofía humana. De la que tanto también nos habla la palabra y lo menciona el apóstol Pablo, ¿sí? Hermano, ya casi para concluir el programa, me gustaría que habláramos de la piedra angular y del gobierno que viene después de esa roca que se ve en el sueño de Nabucodonosor, que viene y destruye al último imperio, al que menciona de los dedos, ¿sí? La alianza del hierro con el barro. ¿Cómo es que llega a este punto y cuál sería ese nuevo gobierno que viene después de esta roca que aparece, hermano Ashley? Bueno, pues tocamos el tema de que hay un solo fundamento, no puede haber otro, ¿cuál es? Yeshua. Así es. Okay. Pero que cada quien tenga cuidado nosotros de cómo construimos encima de ese fundamento, porque en el último día la obra se va a probar por medio del fuego. Si construimos con oro, plata, piedras preciosas, va a haber algo después, una ofrenda grata, santa, para el Señor. Si construimos con madera, paja, hojarasca, el fuego lo va a consumir y no va a haber nada. Ahora, esa piedra salió, aplastó la estatua. Okay. No quedó nada. Y justo que le da en los pies. Bueno, ahí si no hay ve. pies, boom, se cae. Exactamente. O sea, ¿sí? Y es interesante la composición de que donde se requiere más fuerza, o sea, si los pies hubieran sido de oro, no se va a caer tan fácilmente. Exactamente, y todo estaba el cuerpo. Al revés. Al revés, exacto. Ahora, a mí me gustaría leer este pasaje, la visión de Juan, en cuanto a Jesús. Yo no quiero comparar uno con otro y hacer similitudes. Exacto, eso no es lo importante. Pero hay cosas muy interesantes porque Juan dice que estando en espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, escribe lo que ves en un rollo, envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, esa frase, regresando a Daniel, muy interesante. Sí. Y a Ezequiel también, porque en el libro de Ezequiel también le menciona como el Hijo de Hombre. Exacto, exacto. Vestido de una túnica, ceñido a la altura del pecho con una faja de oro, su cabeza y los cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. De sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Entonces vemos similitudes, pero no vamos a comparar uno con el otro. Lo que sí podemos comparar es que este es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y tenemos promesa mediante Daniel que vendrá aquel sobre cuyos hombros poseerá el gobierno
de todo el mundo. La estatua de Nabucodonosor representaba gobiernos, ¿sí? Y cada uno tuvo su límite, ¿ok? Pero en este que viene, dice, y no habrá fin a su gobierno, ¿sí? Va a ser para siempre. Entonces, y es nuestro Salvador, y el gobierno del mundo va a posar sobre su hombro y no habrá fin, va a ser para siempre. Entonces, y esa es la piedra, o sea, comienza con esa piedra que salió en la visión y aplastó los pies, las piernas y todo, pero derrumbó todos los gobiernos. Ok, estamos hablando de la roca de nuestra salvación, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como lo menciona el profeta Daniel, como lo menciona el profeta Ezequiel. Y fuera de cámaras, hermano, mencionó usted otra roca. Básicamente, aquí es donde viene lo que hay que tener cuidado, precaución. O sea, lo que estamos hablando es una secuencia de procesos, pero que también el enemigo mete su cuchara de alguna manera. Para las sacar cosas. provecho. Exactamente. Curiosamente, cuando está, vamos a decir, en inicio el cristianismo, ¿sí? Pablo decía, no hay otra roca. Pero posteriormente, ya a partir del año 325, aparece otra roca. Porque dicen, no, es que es Pedro. Roca. Sí, exacto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la mala interpretación, ¿sí? Porque en ningún momento Jesús le dijo, tú eres la roca sobre la que voy a edificar mi iglesia. No, dijo, era la revelación. Y también las palabras griegas dicen mucho, ¿sí? Porque Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca, pero son dos cosas distintas. Creo que, si me acuerdo bien, tú eres Petros, una piedrita una chiquita. piedrita, y sobre esta Petra, que roca. Es un monolito. O sea, es más grande que la roca de Gibraltar. ¿Sí? Sobre ¿y cuál es Es la revelación de la piedra angular. La piedra angular, ¿sí? Así es. Sí. Entonces ahí, astutamente, el enemigo cambia una roca por otra. Por una chiquita. Pero era un tema que, para que lo haya tocado Pablo, traído obviamente por el Señor, era de conocimiento de ellos, y se los quería recordar, porque si no mal, ahorita ubico la escritura, Deuteronomio 32 habla de dos rocas. Deuteronomio 32 está hablando, yo soy la roca, dice el Señor, dice, pero ustedes se fueron por otra roca. Que no produce agua, que está seca. ¿Y qué pasó? Pues precisamente sustituyen una roca gigantesca por una piedrita y edifican. Edifican ahora otro imperio, ya no por la fuerza en un principio, sino por el convencimiento o la conveniencia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos en realidad, cuando eran perseguidos, se multiplicaban. Pero ahora en ese sistema, no te preocupes. Cuando se habla de que la predicación del Evangelio se basa en principio del arrepentimiento de la condición del hombre para que se dé cuenta en su situación de pecado y que la única manera es de que acepte el sacrificio del Señor Jesucristo, obligar a aquellas personas a que inclusive negaran su propia vida y estuvieran expuestos a la muerte. Pero ahora es muy fácil, nada más métete, te echo un poquito de agua, ¿sí? O repite tal palabras y ya. Palabras. Y sigue tu vida como es. Entonces, el cristianismo, llamado catolicismo, hoy se convierte en una religión sencilla, conveniente, porque sigues haciendo tu vida, ¿sí? Los romanos, precisamente, metieron ese sistema, quitaron todo lo original hebreo y cambiaron las situaciones de sábado a domingo, las festividades, quitaron a sus dioses y ahora pusieron santos, y cambiaron el lugar. Era Jerusalén, ahora es Roma. Por eso es católico, apostólico y romano. ¿Y qué implica después? Pues que esta secuencia
se va traslapando, se va pasando a diferentes generaciones. Llega Lutero y efectivamente Lutero en algún momento, Dios siempre va a ocupar eso para que cambie un poco su pensamiento. Pero es una reforma, no es un voltear a Dios completamente. Hermanos, se nos ha agotado el tiempo. Una palabra en la que pudiera resumir, hermano Ashley, el mensaje que nos ha dejado analizar la estatua de Nabucodonosor. Pues yo repito la bendición escrita en el primer capítulo de Apocalipsis. Yo creo que personalmente esto es mi enfoque. Yo no procuro entender las profecías, menos interpretarlas. Procuro familiarizarme. Con el Bienaventurado aquel que oye bienaventurado el que lee y el que oye las palabras, ¿sí? Y también las guarda, las atesora. Las atesora. Exacto, entonces eso es todo. Después vamos a tener entendimiento de cómo entonces, funciona. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Reloj Profético, una edición especial en la que abordamos y concluimos lo que en programas anteriores vimos sobre la estatua de Nabucodonosor. Fue un gusto estar con ustedes. Esperamos contar con su presencia, también con su seguimiento en el siguiente número de Reloj Profético. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Fue un placer. Igualmente.